Edades hay. Sí, así es. La decisión de la Suprema Tribunal Federal, en realidad del juez Alexander de Moraes, de emitir la prisión domiciliaria del exmandatario Jair Bolsonaro. A ver, vamos a poner un poco en contexto porque hace unos días hablábamos justamente de la prisión o de esta orden. Hasta el momento lo que tenía Bolsonaro era que cumplir con la prisión domiciliaria en lo que tenía que ver con los fines de semana y por las noches. Ahora se va a aplicar a todo el día. ¿Pero por qué, Leticia? A ver. Bueno, básicamente porque sostiene, a ver, recordemos que Bolsonaro está enfrentando un juicio en el cual se lo investiga si intentó llevar adelante un golpe de Estado e incluso también el intento de asesinato del mandatario actual, Lula da Silva. Cuando a la par, digamos, la Corte ya había decidido la prisión domiciliaria, pero lo que le había pedido también es que, por ejemplo, no use las redes sociales. Lo que sostiene ahora el juez para emitir la prisión domiciliaria a las 24 horas tiene que ver con sostener que no cumplió justamente con este pedido, porque sobre todo se están llevando adelante protestas en Brasil de los seguidores de Bolsonaro que consideran que esta decisión es una persecución política. Y en ese contexto se conoció por su hijo Flavio Bolsonaro, esto al menos es lo que sostiene la justicia, una especie de videollamada en medio de esa protesta. Por eso y por otras cuestiones es que sostienen y dictaminan esta prisión domiciliaria por considerar que no se respetó con este pedido de no usar las redes sociales. Decíamos, lleva adelante un juicio que se espera que la sentencia se conozca en septiembre, incluso posiblemente a comienzos de septiembre, y lo decíamos, por los delitos de los que se le acusa a Bolsonaro, podría recibir hasta más de 30 años de cárcel. Habló su hijo Flavio Bolsonaro en los últimos minutos con los medios, sostiene que esto directamente es una dictadura. Recordemos que lo que dice el presidente Lula da Silva, sobre todo cuando se enfrentó al mandatario Donald Trump, que recordemos que dijo le aplicaba un arancel por lo que consideraba una caza de brujas contra Bolsonaro, lo que dijo Lula fue, bueno, esto es una decisión judicial, no es una decisión del gobierno, pero bueno, por supuesto se da esta tensión en la cual se espera que en los próximos días haya más movilizaciones y protestas de los seguidores de Bolsonaro, que además recordemos que tiene también una tobillera electrónica que le colocaron hace aproximadamente 2 semanas atrás, así que ahora prisión domiciliaria para Bolsonaro, que espera justamente que se conozca en septiembre la sentencia en este juicio que lleva adelante contra el exmandatario de Brasil. Leti, hay más información del ámbito internacional porque estamos a días nada más de que se venza el famoso plazo que Trump le puso a Putin, ¿no? Para el cese al fuego. Sí, Vivi, así es. Este viernes es el ultimátum que había dado Donald Trump, que recordemos que primero había dado un plazo de 50 días, después lo achicó a 10. Básicamente lo que le pide al presidente de Rusia, Vladimir Putin, es que acuerde un cese al fuego con Ucrania. En ese contexto hay varias cuestiones. Una de ellas es que va a llegar el enviado especial Witkoff de Trump a Rusia, a Moscú. Se espera entre el miércoles y el jueves esta visita. Habló también el portavoz del gobierno, Dmitry Peskov. Si les parece, escuchamos lo que decía, porque dio a entender que incluso se podían llegar a reunir Putin y Zelensky. Lo escuchamos a Peskov. Сохраняем нашу приверженность идеи о том, что предпочтительным для нас, разумеется, является урегулирование украинской проблемы политикой и дипломатическими средствами. Мы всегда рады видеть господина Виткоффа в Москве и всегда рады контактам с господином Виткоффом. Мы считаем их важными, содержательными и очень полезными. Bueno, muy bien, allí están las declaraciones, obviamente tiene mucha repercusión porque, claro, se van acortando los plazos, van pasando los minutos, los días y las horas, y va a tener que llegar el día en donde Vladimir Putin va a tener que decidir si alto el fuego sí, alto el fuego no. Sí, no es un dato menor que ahora Peskov haya dado a entender que se pueden llegar a reunir Putin y Zelensky. Esto no se había dado. Bueno, surgieron algunos análisis que dicen, bueno, esto puede ser una estrategia de Rusia para extender un poco más en el tiempo, pero en el medio se da otra cuestión también que tiene que ver con la arancelaria, lo que hablamos de la guerra comercial. Porque cuando Rusia deja de enviar petróleo y gas a Europa, bueno, son China e India los principales consumidores, importadores del petróleo ruso. Los dos países dijeron que no van a dejar de importar petróleo a Rusia, que es el pedido de Estados Unidos. Y en ese contexto habló en las redes sociales el mandatario estadounidense con respecto a India. Si les parece,
compartimos lo que decía el presidente Donald Trump. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Dice: India no solo compra cantidades masivas de petróleo ruso, sino que además vende gran parte del petróleo adquirido en el mercado abierto con grandes ganancias. No les importa cuántas personas en Ucrania estén siendo asesinadas por la maquinaria de guerra rusa. Por ello, aumentaré sustancialmente el arancel que India paga a Estados Unidos. Este fue el anuncio de Donald Trump de las últimas horas, de los últimos minutos, que les decía, una India que se niega a dejar de importar petróleo de Rusia, bueno, con esta acusación que suma un condimento más en este pedido que se hace, y veremos si efectivamente se está más cerca o no de un cese al fuego en la guerra de Rusia después de la invasión a Ucrania. Gracias, Leti. Bueno, hay más información del ámbito internacional y prestemos todos muchísima atención al respecto, porque finalmente, después de tantas vueltas, la justicia de Italia decidió fallar en contra del decreto de Giorgia Meloni que impedía el acceso a la ciudadanía italiana por descendencia. ¿Cómo nos impacta a los argentinos, por ejemplo? A ver, hablamos con un experto. En este caso el fallo se refiere a una situación anterior al decreto transformado después en ley que tanta revuelo ha creado y que tanto problema le crea a los descendientes de italianos en el exterior. Entonces, es verdad que hay algunos elementos positivos en el sentido que difícilmente una Corte Constitucional, que es el órgano supremo de la justicia en un país, después se pueda desdecir a sí misma, ¿no? Y todos sabemos que las sentencias sentan jurisprudencia. Entonces, en esa sentencia, en la cual un bisnieto estaba pidiendo acceder con la regla anterior a esta nueva modificación, a este nuevo decreto de ley, se hace ahí una mención, sin mencionar la nueva ley, pero se hace una mención al tema que la ley no puede ser retroactiva. Y esto obviamente alimenta la esperanza de todos esos estudios legales, de todos esos abogados que seguramente van a presentar recursos contra la nueva ley, porque esta es una sensación que todos tuvimos desde un comienzo, de decir que una ley nunca puede ser retroactiva. Es decir, vos podés decir, bueno, de ahora en adelante yo quiero cambiar la regla. Quiero cambiar la regla porque el que nace de hoy en adelante, pero el que ya tiene un derecho adquirido no se le puede vulnerar, porque esto normalmente es anticonstitucional. Habrá que esperar, habrá que ver, pero esto deja por lo menos viva una llamita, ¿no? Una esperanza para el futuro.